Sean bienvenidos a ¿Qué carajo le pasa a mi impresora? Probablemente te has hecho esa pregunta más de una vez cuando tu impresora se resistía a imprimir. Me ha pasado toda la vida, he aprendido a sobrellevar estos problemas. Nadie se salva de una impresora que falle, ni de la más viejita a la más moderna. Todas las impresoras fallan, es algo natural en una máquina. Tienden a fallar, y más en una máquina que es tan versátil como esta. Además que depende de nosotros el funcionar correctamente esta máquina. Las más nuevas ya no intentan no tener que ponerle tanta mano, pero las más tradicionales sí, y fallan mucho. Cuando digo mucho, es muchísimo. Hoy te voy a enseñar a cómo comprender esta majestuosa máquina que permite tantas obras de ingeniería como de hobbies, para que la puedas reparar tú mismo y saber hacer un diagnóstico sobre qué le pasa a tu impresora. Así como los humanos, las impresoras también se enferman y es responsabilidad nuestra saber qué carajo le pasa. Porque si nuestra impresora presenta muchos síntomas, es probable que tenga una enfermedad grave, al igual que los humanos. Hay algo que realizan los doctores que es lo que vamos a aplicar a esta impresora. Vamos a realizar un diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Un diagnóstico diferencial es un método donde analizas los síntomas de una persona y vas descartando enfermedades para saber qué enfermedad es la que tiene. Así de igual manera vamos a hacerlo con una impresora 3D. Pero además de los síntomas, tenemos que comprender los síntomas, porque no podemos reparar algo si no lo comprendemos. Es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como ir a ver un video de 5 minutos de cómo solucionar eso o una guía de cómo solucionarlo si yo no comprendo cómo funciona mi máquina. Por eso hoy les voy a enseñar cómo funciona su máquina desde lo más pequeño a lo más grande, y les voy a enseñar las posibles soluciones a diferentes problemas que se presentan en la impresora. Los más sencillos los más comunes les voy a enseñar en este caso. Pero su impresora puede presentar un problema de cualquier tipo. Todas las cosas que yo le voy a nombrar es lo que puede fallar, ya que es una máquina. Puede fallar en cualquier punto. Así como puede fallar en cualquier punto, nosotros vamos a analizar qué es lo que falla para poder repararlo de forma correcta. Ya que a muchos nos ha pasado que falla el hotend, por ejemplo, se atasca el hotend. Yo cuando empecé yo no entendía por qué mierda se tapaba el hotend. Para mí era irracional que se tapara, era muy extraño. Pero bueno, hay muchos factores que influyen en que se tape el hotend. Y no hay una sola forma de que se tape, hay como 10 formas de que se tape un hotend y 1000 razones más por las cuales se puede tapar un hotend. Por eso te voy a enseñar a cómo analizarlo correctamente. Vamos con la pizarra. Bien, vamos a realizar el diagnóstico diferencial de las impresoras 3D. Para realizarlo, primero tenemos que saber cómo funciona nuestra impresora y qué componentes tiene. Bien, acá hice unos pequeños diagramas sobre qué partes más importantes tiene una impresora, ya que no están todas sus partes, ni están todos los tipos de partes. Bien, vamos a comenzar con la placa. La placa de la impresora, que acá tengo una, vendría siendo el cerebro de nuestra impresora. Es donde se conectan todas las cosas. Acá este es el pequeño chip. Esta es una placa de una Artillery Genius. ¿Bien? Este es un chip donde se hace toda la magia básicamente. Donde la impresora agarra el código G que nosotros le cargamos y lo transforma a señales eléctricas para que nuestro hardware lo transmita y nos convierta en una pieza impresa en 3D. Bien, esta placa se encarga de controlar todo, básicamente.
En esta placa van insertados unos drivers, que son estas cositas que van aquí y se enchufan de esta manera. Estos drivers son los encargados de controlar nuestros motores paso a paso. Nuestros motores paso a paso son un tipo especial de motores de corriente continua que tiene ciertos beneficios. Ustedes seguramente conocen y han tratado con cientos de motores de corriente continua que cuando lo conectas a una pilita, por ejemplo, empieza a girar y es lo único que hace, gira a cierta velocidad y es lo único que hace. Y si invertimos la pila, gira para el otro lado. La diferencia de estos motores es que pueden ser controlados en su velocidad y en su ángulo de rotación. Estos motores son muy precisos, que es lo que necesitamos en una impresora 3D para que haga piezas precisas. Estos motores controlan su giro en pasos, por eso se llaman motores paso a paso, que es una pequeña variación en su ángulo en su eje de rotación. Bien, ustedes seguramente cuando los tocan van a sentir un tac, 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 tac. Eso es característico de estos motores por los pasos que tienen. Bien, acá yo tengo un motor paso a paso desarmado que está quemado, así que no se preocupen. Que si pueden ver, tiene en esa cosa naranja, es cobre, es un bobinado de cobre, y eso de ahí adentro que tiene como unos dientitos es el rotor del motor. Bien, esos dientitos vendrían siendo los pasos, por así decirlo, bien, para que se alinee correctamente con el campo magnético. No los quiero abrumar mucho con temas muy específicos sobre electrónica y motores, ya que no es el punto. Vos estás porque querés imprimir en 3D, no porque querés saber cómo funciona un motor paso a paso. Para eso te vas a un video y te pones a estudiar cómo funciona un motor paso a paso. No me voy a poner a enseñarte cómo funciona, pero sí te voy a enseñar lo básico que necesitas saber, ¿bien? Estos motores, como les dije, tienen esas ventajas, pero tienen una desventaja, que si vos le conectás una pila no funciona, se va a trabar, no como los otros motores de corriente continua que sí giran, pero a cierta velocidad. Estos motores no. Y necesitan sí o sí de un driver, que es la piecita chiquitita que les mostré. Esta también está quemada, así que la puedo tocar como si me canta el reculo, pero ustedes no deberían. Si compran unos drivers, tengan mucho cuidado de no tener energía estática en los dedos porque pueden quemarlo. Sí, me pasó. Así que no lo toquen, no lo anden toqueteando así, igual que los MOSFET. No vayan a tocar un MOSFET con la mano porque lo van a quemar. Si no sabes qué es un MOSFET, no tenés nada que preocuparte. Bien. Estos drivers son los que controlan estos motores. Bien. Nosotros tenemos que saber esto porque, por ejemplo, cuando nuestra impresora 3D deja de funcionar en algún eje, pero todo lo demás sí funciona, decir qué mierda le pasa, la macumbearon a la impresora, tenemos que recurrir a esto, a este pequeño diagrama. Y van a venir a mi video a decir qué mierda decía el imbécil este que no le presta atención de lo que decía de los drivers. Préstame atención, Pi. Como les dije, los motores necesitan de los drivers. Si nuestro motor no funciona, pueden ser una cosa o la otra. O el motor o el driver. Lo más probable es que sea el driver porque es una pieza electrónica que es muy sensible a la temperatura y a los cambios de tensión que, como viví en Latinoamérica, pibe, y se te corta y vuelve a la luz, o tenés sobretensión, ¿viste? Y se te hace pelota la impresora y por eso le tenés que poner una fuente de alimentación, le tenés que poner un regulador de tensión. Así que sí, comprate un regulador de tensión si tenés esa problemita porque se te van a quemar todos los drivers. Bueno, los drivers son muy sensibles a eso, pero los motores son sensibles al uso. Si tenés un motor que tiene como 5 años y no la para de esclavizar a la impresora porque tenés que llegar a fin de mes, es probable que sea el driver. Sí.
porque los motores no se rompen nunca, no sé, tenés que ser muy animal para romper un motor. Generalmente los motores se rompen por tener un driver mal calibrado. Bien, algo que se me estaba olvidando decir que era muy importante sobre los drivers es que, como ven, voy a intentar enfocarlo, si no se los pongo en una imagen. ¿Vieron que tiene como una tuerquita que con un destornillador Phillips? Eso sirve para variar la tensión de estos drivers. Cada impresora 3D se maneja con distinta tensión, depende de los motores paso a paso que estés utilizando, si es más grande o más chico. Pero generalmente todos van en un rango que no recuerdo exactamente cuál es, pero va en este rango. Bien. Cuando yo cambio un driver, por ejemplo, se te quemó y lo tenés que cambiar. Si yo lo tengo que cambiar, tengo que ponerle la misma tensión con la que estaba el otro. O la de este rango. ¿Por qué? Porque si pongo un driver con poca tensión, el motor no va a tener fuerza. Pero si le pongo un driver que le puse mucha tensión, se te puede quemar el motor porque se sobrecalienta. Va a tener muchísima fuerza, no lo va a poder mover, pero se va a calentar el bobinado de cobre y se quema. O sea, se calienta el esmalte y se quema el motor. Por eso tenés que tener mucho cuidado en tener la tensión correcta en tu driver nuevo. Y también todos los drivers tienen que estar en la tensión correcta, porque si hay algún otro driver que está con la tensión incorrecta, se te va a quemar también. Entonces tenés que tener cuidado con eso, los tenés que regular correctamente. Y eso se hace con un multímetro y un video en YouTube, que seguramente te dejo en la descripción, uno que te recomiende yo para que lo hagas bien. Bueno, entonces si no te funciona un eje, recurrí al driver, pero puedes hacer la siguiente prueba. Vos tenés a tu señora impresora y ponerle que no te anda el eje X, pero el eje Y sí te anda. Entonces vos sacás el cablecito de acá del eje X y lo pones en el motor del eje Y. Y si el eje Y no funciona, te has quemado el driver. Pero si funciona, te has quemado el motor del eje X. ¿Me entendiste? Bueno, perfecto. Eso con los motores. Si no funciona el motor, esta pequeña cosa, no te tenés que ir más lejos, porque si lo demás funciona, la placa está a 10 puntos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos con el Joten, que es esta pequeña pieza de metal que la tenés dentro de tu impresora. Generalmente la tenés con un cooler, que lo pones así. Este cooler está hecho poronga, pero no pasa nada. La tenés así con el cooler y decís, ¿para qué mierda funciona el cooler? No tengo idea, pero está ahí. Y está el Joten, esta piecita, ¿eh? El Joten tiene tres partes, por así decirlo. Este disipador con su cooler, este bloque de aluminio con su termistor, que lo tengo por acá. Esto es escuchame el termistor. Esta es una resistencia, con su resistencia ahí. ¿Ven? Esta resistencia lo que hace cuando le llega una corriente eléctrica es calentarse, es lo que hace que se caliente tu Joten. ¿Bien? Acá abajo va la boquilla que se enrosca, esta es una tipo Vulcan, que es larguita, ya vamos a explicar más sobre eso. Bueno, ¿qué puede fallar en tu Joten? Si tenés la resistencia y un termistor, que en estos momentos no tengo ninguno para mostrarte, perdón flaco, no tengo todo, pero tengo una imagen acá. ¿Bien? La resistencia y el termistor va en este agujerito de acá. El termistor lo que hace es decirle a la impresora qué temperatura está haciendo en el Joten. ¿Bien? Para eso sirve el termistor, que el termistor es una resistencia variable. O sea, una resistencia variable lo que hace es variar la conductividad eléctrica a medida que aumenta la temperatura. O sea, si por ejemplo puede ser
que una resistencia se eleve su resistencia a medida que se eleve la temperatura, y esta es una función lineal generalmente en cierto rango. Y eso lo entiende esta plaquita, porque vos no lo tenés que entender, lo tiene que entender la placa, qué temperatura está haciendo en el hotend, ¿bien? Por ejemplo, si vos tenés un fallo de error de temperatura, es muy probable que se te haya roto el termistor, que es una cosita chiquitita con una punta de vidrio, que ahí la estás viendo en esta imagen. O si no, quedó como un pelotudo, si no lo puse. Pero esa pequeña resistencia le dice a la placa qué temperatura hay. Si esa está rota, no sabe qué temperatura hay en la placa. Así que si no te dice la temperatura del hotend, es eso. Bien, otro fallo que puede pasar con esta cosita, que es bastante raro que suceda, pero también puede pasar, es que esto se queme. Porque, por ejemplo, la impresora te dice qué temperatura hay en el hotend, pero cuando le decís calentar y te manda un error de temperatura, error al calentar. Cuando te dice error al calentar es porque esto no está funcionando. Esto, cuando le pasa una corriente eléctrica, en este caso 24 volts de corriente continua, se calienta. Al ser una resistencia, se calienta. Ese es el objetivo. Si estás trabajando en una impresora con temperaturas muy altas y tenés una mala disipación, o los cables están tocando el bloque de aluminio, puede que se te rompa. Así que tener cuidado con eso. Y bien, como yo decía, ¿por qué carajo tiene un bloque de aluminio y tiene un cooler? Bueno, esto es bastante importante. Porque si esto se calienta, y todo esto de metal, vos sabés que cuando tocas un caño caliente te repela la mano. Bueno, la temperatura de esto va subiendo, o sea, el calor sube y calienta todo este bloque. Por eso necesita enfriarse para que el filamento no se funda antes y no se te taponee. Así que si tenés tapones un poco raros, o sea, si tenés una bola, cuando sacás el filamento tenés una bola de filamento fundido en la punta y arriba también, o sea, está finito o grueso, es probable que este cooler no esté funcionando bien o no esté disipando correctamente. Bueno, en el hotend están todos los problemas. Además de eso, puede ocurrir que se te tape la boquilla, que no les expliqué. Esta es una boquilla tipo Vulcan, que son más larguitas de lo normal. Ya les voy a explicar las ventajas de esta. Esta es una boquilla tipo Vulcan y esta es una boquilla más tradicional, más donde se encuentran en otras impresoras 3D más baratas. Ven que es cortita. ¿Ven? Esta está quemada, pero bueno. La diferencia entre estas dos boquillas les voy a explicar más adelante. Bien. Generalmente cuando se te tapa el hotend, cuando empieza a imprimir y ves que salen como unas gotitas, no sale nada, las piezas salen frágiles, probablemente el problema esté acá. Cuando la boquilla se tapa por micropolvos o porque el filamento tiene humedad o restos de hierro, cuando llegan restos a la boquilla que no son de filamento, puede hacer que se tape y no salga el filamento, se obstruya. Entonces nosotros generalmente le metemos un alambrecito, viste que en los videos eso te dicen que le metas alambrecito, te dicen que le pases un alambre por acá o que tengas esta herramienta que generalmente te viene con la impresora y vos le metés ahí que salga la cochinada del filamento y sale y no sale, la pones a imprimir y no imprime. Bueno, es probable que o esté muy tapada la boquilla y la tengas que cambiar, o que se haya abollado en la punta, que generalmente pasa mucho en estas boquillas de latón. Esto, al ser un material muy blando, si por ejemplo estuviste calibrando la cama y la boquilla tocó la cama caliente, se va abollando el agujero y va cambiando de diámetro, ya no es 0,4,
se hace 0,2, 0,1, no sale una mierda o se llega a agrandar con el desgaste. Pero bueno, que sea grande es otro problema, no es cuando no te destruye, ¿bien? Así que bueno, esos son los temas de la boquilla. ¿Y qué ventajas tiene la boquilla vulcanizada con respecto a la boquilla corta? La boquilla vulcanizada soluciona un problema, que es el filamento con humedad. Los filamentos, cuando están mucho tiempo expuestos al aire libre, y si estás en un lugar, vivís en un lugar con mucha humedad, los polímeros tienden a absorber el agua del ambiente y se quedan dentro del filamento y se quedan como unos poros dentro del filamento. Esta imagen voy a intentar hacer como esos huecos que dentro del filamento son invisibles a la vista, pero cuando comienza a imprimir se evidencian. Y se evidencian como unas burbujitas cuando sale, cuando vos le pones a extruir en el aire y ves que sale un chorrito uniforme, pero después hace como una burbuja. Eso pasa cuando tu filamento tiene humedad. Pero si tenés una boquilla vulcanizada, lo que hace esta boquilla es generar una mayor cantidad de filamento fundido antes de llegar a la salida. Al generar una mayor cantidad de filamento fundido, lo que hace es subir las gotas de aire y baja el filamento. Entonces hace que tu extrusión sea más uniforme. En cambio, en estas boquillas que son muy cortas no pasa eso. Llega a salir el aire directamente en la boquilla y se nota mucho en la impresión. Pero eso sí, si tu filamento tiene mucha humedad no se salva ni con esto. Así que es un factor importante tener una boquilla vulcanizada. Pero mi impresora no tiene una boquilla vulcanizada, o sea, ¿cómo carajo hago? Hay dos tipos de bloques. Los bloques normales y los bloques para boquillas vulcanizadas. Esto es de una artillería Genio y este es de una impresora Magna 1. Bien, estos bloques que son cortitos solamente admiten boquillas cortas porque si no sobresale mucho la vulcanizada, y la vulcanizada tiene mucha rosca hacia adentro. Vos podés cambiar tu bloque de aluminio por uno de estos. Tenés que toquetear un poquito tu impresora. Si es muy cerrada se te va a hacer un poco difícil, pero si es como una Magna o una Ender es fácil de cambiarlo. Yo te recomiendo mucho comprar un bloque de aluminio de la Artillery y ponérselo. Son totalmente compatibles y le pones esta boquilla vulcanizada y te queda un espectáculo. Y va a mitigar mucho tu filamento si tiene humedad. Y además que genera una extrusión más uniforme. Pero si esta es mejor, ¿por qué le ponen esta? Y sí, hay un truco. Hay una razón. Primero porque es más barata. Y segundo porque si tu extrusor es de este estilo, estos tipos de extrusores Bowden encima tienen muy poca fuerza. Porque el engranaje no agarra correctamente al filamento. En cambio está este tipo de extrusores que son los Dual Drive o los de extrusión directa como los Titan de la Artillery, que tienen un engranaje de reducción y generan mucha presión, porque las boquillas vulcanizadas necesitan mucha presión para funcionar, pero te ayuda a tener una impresión más uniforme. Y si tienen este tipo de extrusor, sáquenlo lo antes posible, porque genera muy poca presión en el hot-end y sus impresiones no van a ser uniformes. Pónganle un dual drive o un tipo de extrusión directa tipo Titan. Es lo que yo recomiendo. Bien, después otra cosa que puede fallar son los finales de carrera. Los finales de carrera se encargan de decirle a los motores dónde está su inicio, aunque se llamen finales, pero bueno, son los inicios de carrera, porque están los inicios y finales de carrera. Este pequeño es un switch, como
la llave de encendido y apagado de tu casa es la misma bota, pero con un resorte, como el timbre de tu casa, exactamente lo mismo. Cuando esto se cierra, cierra el circuito y pasa la corriente a una señal, que es el mismo conductor. Vendría siendo algo como esto, gráficamente. Cuando vos cerrás esto, queda de esta forma. Cuando cuando el eje llega y choca con eso, lo cierra así y deja pasar la corriente. Y cuando no, está abierto de esta manera. ¿Bien? Estos, si no funcionan correctamente, su impresora no va a saber dónde está. ¿Y cómo se evidencian cuando no están funcionando correctamente? Si ustedes lo tocan con el dedo y no se prende el LED, es probable que esté roto o está roto el LED. Si ustedes le dicen home, le hacen home a la impresora, llega y empieza el motor, es porque el final de carrera no está funcionando. Lo que deben hacer es primero fijarse los cables, porque que esto se rompa es muy difícil. Es como la llave de tu casa. ¿Cuántas veces ha cambiado la llave de tu casa? La de la luz. Seguramente ninguna, o al menos una vez, depende de qué casa. Bueno, no importa. Es muy difícil que se rompa. Así que fíjense cómo están los cables, muévanlo un poquito porque puede tener un falso contacto y están rotos los cables. Que es más común, por cómo se mueve la impresora, el cable va flexionando y se va cortando. O si no es eso, cambien el final de carrera, hagan el mismo truco que en el motor, sacan el cable ese de ese final de carrera que no están seguros si funciona y lo ponen en el otro. Y si ese otro funciona, quiere decir que su final de carrera está roto. Y si no funciona, es el cable, así que fíjense bien y le cambian el cable. Después, está la cama caliente. Es exactamente los mismos síntomas que nuestro hotend. El hotend, ya les dije que si no calienta, es la resistencia. Y es lo mismo en la cama caliente. Si se les rompe la resistencia de la cama caliente, la tienen que cambiar completa. Es un embole. Pero sí, la tienen que cambiar completa, no se puede cambiar, porque literalmente es la cama caliente. Tiene por atrás un sticker, pero es imposible de cambiar. Es muy difícil. Compren la cama caliente entera y la ponen. Y les viene con sensor de temperatura nuevo. Pero si les falla el sensor de temperatura que dice error al calentar, o sea, no error al calentar, sino error de temperatura en la cama caliente, ustedes pueden sacarla a la cama caliente en el protector térmico que tiene y van a ver como un cable con el termistor. Ese termistor lo sacan y le ponen uno nuevo. Bien, no es tan complicado lo de la cama, pero bueno, sí es un trabajo más grande que cambiar un termistor del hotend. Y generalmente el de hotend se rompe mucho más ya que está a temperaturas más elevadas y tiene más movimiento. Y si su impresora no enciende, ustedes le dan a la llave de atrás y no prende, y además de darles un infarto, decís, ¿qué le pasa? Ustedes tienen que ir al inicio de este diagrama, la fuente de 24 volts. Es muy probable que se te haya roto la fuente de 24 volts si no enciende de plano. ¿Y cómo hago para saber si funciona? O sea, si es la fuente. Si tienen la impresora con la fuente afuera, pueden sacar la fuente, comprarse un multímetro, porque si ustedes están viendo este video es porque o se dedican a hacer impresiones 3D y tienen un negocio, o bueno, son muy de hobby, apoyo muy bien eso. Se compran un maldito multímetro, agarran su maldito multímetro, lo ponen en medir tensión de corriente continua, lo ponen ahí en 200 volts porque 20 se va de escala, lo ponen en 200 volts, ven cuánta tensión larga en los bornes y se fijan si está dando 24 volts. Si no está dando 24 volts, están de suerte porque la fuente es mucho más barata que la placa, que es lo que es siguiente que puede ser. Si funciona la fuente
y funciona bien, puede ser que dé los 24 volts, pero si le ponen carga no dé la corriente. Pero bueno, eso ya es más complicado de detectar y necesitan una fuente variable para saber cuánta carga soporta. Pero bueno, si su fuente funciona, es probable que sea la placa de la impresora. Generalmente se rompe también por las variaciones de la luz de tu casa. Si la placa se rompe, ¿cómo la arreglo? Y tirarla a la basura y cambiarla. Es bastante complicado reparar una placa de una impresora 3D y más siendo inexperto y si no tenés idea de electrónica. Generalmente la puedes sacar y mandarla a un técnico de tu confianza, pero a veces no vale la pena y vale la pena cambiarla directamente. Es psicológicamente mejor. Pero bueno. Además la saca y la pone todo. Bueno, esos serían los fallos comunes de una impresora 3D. Pero ahora vamos a ver los fallos en las impresiones para saber detectar qué carajo de esto está fallando, porque si tenés fallo en las impresiones es probable que sea alguno de estos que esté funcionando incorrectamente. Bien, ahora vamos con los errores y sus respectivas soluciones en la impresión 3D. Como vimos anteriormente, podemos tener varios tipos de errores dependiendo del lugar de la impresora. Pero ¿cómo detectamos qué parte de la impresora es según lo que analizamos cuando imprimimos? Esto es realmente complicado para un iniciante, así que me dediqué a hacer un PowerPoint, una presentación para ustedes, para que sepan cómo ver qué tipo de error es el que están pasando en su impresora. Bien. Existen varios tipos de errores. Acá tengo todos los tipos que pueden existir. Pueden haber más, pero ya son demasiado puntuales. El primer tipo es cuando se tapa gravemente nuestro hotend. Generalmente pasa cuando tenemos un filamento con mucha humedad, mal ensamblado o el teflón está desgastado, entre otros. Este lo puse primero porque es uno de los más comunes. Bien. El siguiente es problemas con el extrusor. Generalmente cuando tenemos un extrusor tipo Bowden y el más simple, que es con el engranaje directamente, estos son los que más fallan en las impresoras 3D, así que hay varios errores arraigados a este tipo de extrusores. Luego le siguen las correas, ya sea por un mal ensamblaje o un desgaste, las correas tienden a fallar bastante y se nota en las impresiones. La ventilación, me refiero a la ventilación del hotend y de la ventilación de capa. Generalmente nuestras impresiones tienen muchos errores de ventilación de capa al inicio porque o no sabemos configurarlo o nuestra impresora que valió $100 no posee una ventilación de capa suficiente. Así que ya vamos a hablar sobre eso. Luego está la nivelación. Si es una nivelación manual es muy probable que sea esto. Así también como una con Belle-Touch, porque también depende de nuestra perfección a la primera nivelación que hicimos y luego la precisión de este Belle-Touch. Hay muchas veces donde no es tan preciso. Luego está el tapado leve del hotend, que lo puse en tipo 6 porque generalmente no da tantos problemas como el tapado grave, o sea, no es tan evidente. El tapado leve generalmente se debe a micropartículas que nos tapan la boquilla, ya sea carbón de filamento o metales o polvo dentro de esta boquilla. Luego están las excéntricas o las ruedas, que es el tipo 7, que este se da también por un mal ensamblaje inicial o por mucho desgaste de las ruedas y poco mantenimiento. Las ruedas V-slot tienden a desgastarse y ovalarse
en una parte, ya que la impresora generalmente se usa más en el centro que en cualquier otra parte y las ruedas se gastan justamente en esta parte. Entonces da problemas por eso mismo. Y las excéntricas se utilizan para centrar las ruedas V-slot en el perfil de aluminio. Las excéntricas es una cosa muy importante de calibrar correctamente, ya que si lo apretamos mucho va a forzar mucho nuestros motores y correas, y si lo dejamos muy flojo va a generar vibraciones, así que hay que tener mucho cuidado. Luego están las varillas y la estructura. Generalmente las varillas roscadas, si no poseen un soporte vertical como este que tiene, que acá adentro hay un rodamiento para que no se doble la varilla roscada. Sin embargo, si está mal ensamblado también puede generar que se doble esta varilla, y lo que genera son movimientos en el eje Z, y en las impresiones se nota como un tipo de error. Y la estructura en general puede generar vibraciones, así que también lo metí dentro de esta categoría. Luego está el filamento como el tipo 9. A veces nuestro filamento absorbe humedad o se cristaliza, que ya vamos a hablar sobre eso. La cristalización no es algo tan hablado como la humedad, así que también vamos a abordar sobre ello. Después está la adherencia a la placa de impresión, que varía según tu placa. Hay veces que existen las placas magnéticas que tienen un antideslizante en su superficie, y si no están las camas de vidrio, que son las que más recomiendo porque son las más cómodas a mi parecer. Después está un error un poco menos común, son los errores de modelado o de modelo. Generalmente cuando un modelo en 3D está mal diseñado o no es adecuado para impresión 3D, genera fallos. Así que bueno. Luego está la configuración. Esto depende más de cada uno de nosotros, ya que errores en nuestra configuración para imprimir determinada pieza genera errores a la hora de imprimir. Así que es uno de los apartados más importantes, ya que depende de nosotros y de nuestra capacidad de comprender qué configuración se le debe dar a cada pieza. Luego está errores de hardware, que se dan muy raramente, pero se pueden manifestar en errores de impresión. Directamente a veces son tan graves que la impresora no imprime directamente. Luego existen errores de temperatura, que cuando la temperatura es muy alta genera un tipo de error, y cuando la temperatura es muy baja genera otro tipo de error. Por último, la mala ejecución de las soluciones. Nosotros somos el último tipo de error porque también somos parte de la cadena de errores y somos el eslabón más débil. Así que bueno, si no se encuentra el tipo de error, es muy probable que el tipo de error sea el tipo 15. Bien, ahora comencemos con el primer tipo de error, que es falta de extrusión en la primera capa. Es decir, nosotros agarramos la impresora, la ponemos a imprimir y vemos que no larga filamento. Se pone a imprimir y no larga filamento, no se hace bien la primera capa, o tarda mucho en largar el filamento. Esto pasa por lo siguiente. Primero, puede estar mal nivelada la cama. Cuando está mal nivelada la cama y el filamento no toca correctamente la placa de impresión, el filamento no se adhiere a la placa, y si no se adhiere al hot-end, porque el mismo calor se queda como una forma de burbuja pegada en el pico del hot-end, en la boquilla, y se hace una pelota de filamento. Muy probablemente te haya sucedido esto, y que ves que tenés una bola de filamento en el hot-end. Es por esto mismo, porque la cama está mal nivelada. 2. El hot-end puede estar tapado o gravemente o parcialmente. Si de plano no larga filamento, es porque está tapado gravemente y vas a tener que desarmar el hot-end para destaparlo. Bien, si está tapado parcialmente, hay que extruir bastante filamento y con el limpiaboquilla limpiar la boquilla, o empujar con la llave Allen desde arriba para que
extruya ese poco filamento que está dando problemas y se lleve consigo las partículas que están estorbando. El 3, aire en el hot end. Cuando nosotros imprimimos, siempre el hot end quedan con burbujas de aire cuando termina de imprimir, ya que estuvo extruyendo en caliente, a lo mejor generó una retracción justo al final de la última capa y esa burbuja de aire queda dentro del hot end. O el hot end queda muy caliente y gotea el filamento que quedaba en la boquilla. Este aire se debe purgar antes de imprimir en cada impresión. Por eso algunas impresoras de fábrica traen un código G que imprime una línea para purgar este aire. Si tu impresora no tiene este código G, te recomiendo ponerlo. Voy a ponerle uno genérico. Te recomiendo poner un código G genérico. En la descripción te voy a dejar un código G genérico para que tu impresora extruya una línea antes de imprimir en cada impresión. Van a tener que configurarlo según su impresora, porque dependiendo del tamaño de su cama es lo que deben poner en las coordenadas. Si no quieren hacer esto, lo que pueden hacer es en su slicer activar la opción de falda y colocar por lo menos 2 líneas de falda. La falda lo que hace es generar un hilo de filamento antes de imprimir alrededor de cada pieza. Lo recomiendo mucho para purgar el aire de la impresión. El tipo 4, el extrusor no empuja correctamente el filamento. El tipo 2, como ya les dije, que el extrusor suele dar problemas cuando es de ese estilo con el engranaje directo. ¿Por qué? Porque si nuestro hot end genera mucha resistencia al paso del filamento, ya sea porque nuestra boquilla es vieja, tiene mucho uso, o es una boquilla de 0,2 o menor, que también genera mucha presión, o es un material tipo flex, o es un material difícil de fundir como ABS y lo estamos intentando fundir a una baja temperatura, el extrusor de ese estilo no va a poder generar la presión suficiente. El filamento no está siendo forzado de forma correcta para que genere una presión en la boquilla. Esto se soluciona simplemente cambiando el extrusor por uno de dual drive o uno de extrusión directa, que no es lo mismo uno de extrusión directa que poner el mismo motor como extrusión directa. Sí existen mods de que ponen su extrusor cerca del hot end, ahí mismo arriba, que es como una adaptación para hacer que sea de extrusión directa. Funciona muchas veces, pero no lo recomiendo, ya que las impresoras esas no están adecuadas para que sean de extrusión directa y posean más peso en su eje Z. Esto les va a generar vibraciones y a la larga problemas si lo realizan mal. Así que les recomiendo colocar uno dual drive en ese tipo de impresora que son Bowden, que el dual drive tiene mucha más fuerza, o directamente cambiar todo el cabezal y colocar uno tipo Titan. Estos son muy buenos, así que no van a tener problemas. Es lo que yo recomiendo. Y también, si pueden cambiar la boquilla, como les comenté que existen dos tipos de boquilla, la Volcano y la boquilla común, la corta, de cambiar todo el bloque de aluminio y colocar una boquilla tipo Volcano. Esta genera mucho más filamento fundido, por lo tanto la presión que se genera es mayor, pero al estar más filamento fundido es un poco más fácil para el extrusor extruir, por no ser redundante. Después puede ser que estén mal calculados los pasos por milímetro del extrusor. Si nuestro extrusor está mal calibrado, ya sea porque lo cambiamos, porque de fábrica las impresoras vienen bien calibradas con su extrusor, ya que siempre es la misma relación de pasos por milímetro. Pero si nosotros cambiamos el extrusor, colocamos un engranaje más pequeño, uno más grande,
colocamos un dual drive, tenemos que volver a calibrar los pasos por milímetro. Eso no lo voy a abordar en este video, ya que conlleva un poco más de trabajo y en algunas impresoras conlleva literalmente cargarle el Marlin de nuevo. Así que bueno, ya saben, si han colocado un extrusor nuevo, deben calibrar los pasos por milímetro. Les recomiendo mucho ir a un video que voy a dejar en la descripción para que lo puedan calibrar. Bien, falta de adherencia en la primera capa. Imprimimos cualquier cosita y queda así de fiero como la imagen. Básicamente nosotros calibramos mal la cama, o nuestro VL Touch no está haciendo un correcto trabajo, ya que el VL Touch nivela correctamente la cama, pero ustedes deben calibrar el Z offset, que es la diferencia que hay entre la punta del VL Touch y la boquilla. Ese Z offset deben calibrarlo correctamente para que la boquilla toque bien la placa de impresión. Siempre en las impresoras que tienen VL Touch tienen para calibrar el Z offset, y deben aumentarlo o reducirlo dependiendo de si está muy con falta de adherencia o no extruye. Bien, la cama está, en este caso la cama está mal nivelada. 2. La temperatura es demasiado baja en la primera capa. Si estamos imprimiendo un material, por ejemplo ABS, y imprimimos a muy baja temperatura en la placa, por ejemplo a 60 grados, y en la boquilla a 220, lo que va a hacer el ABS es salir prácticamente sólido y no tan líquido como debería, y no se va a adherir a la placa. Entonces debemos aumentar la temperatura. Sin embargo, si primero debemos habernos asegurado de que esté bien nivelada, porque no es la solución que el material salga más caliente en la primera capa si la cama está mal nivelada. Bien. El otro tipo es mala adherencia de la cama. Esto nos damos cuenta que tiene una mala adherencia cuando hacemos una superficie grande. Vemos que está liso, que está correcto, pero al rato de imprimir se empieza a despegar, se empieza a generar un warping, que es un ondeo de las capas. Bien, esto se genera por las tensiones internas de las capas. Bien, y si la cama no tiene una buena adherencia, las tensiones internas son mayores y tienden a flexionar nuestra pieza. Entonces, si tenés una cama de vidrio, échale laca, y si tenés una placa con superficie porosa, proba a acercar un poquito más el hot end a la cama, un poquito más pegado, y si esto no funciona, échale laca y listo. Las dos soluciones es echarle laca. ¿Bien? Laca para el pelo, sí, el fijador. También puede ser una refrigeración excesiva, que es el tipo -4, porque el tipo 4 es una refrigeración pobre y -4 es lo contrario. Bien, por eso he puesto el -4. Cuando tenemos una refrigeración alta en la primera capa, las capas se llegan a enfriar antes de tocar la placa, y esto genera que no se adhiera. Básicamente se endurece antes de tocar la placa. Y el tipo 10 es una superficie demasiado pequeña, porque si imprime se pega bien, pero a la larga está imprimiendo más arriba y se despega, es porque tiene una superficie de adhesión demasiado pequeña. Esto se soluciona echando laca, ya que la laca es como un pegamento, o poniéndole la opción de balsa a la pieza. Bien. Falta de extrusión en capas superiores. Generalmente sucede por un filamento viejo con humedad o cristalizado. Básicamente no tiene un flujo constante de filamento, o tarda mucho en fundirse, o dentro, al absorber la humedad, genera micro burbujas, y estas burbujas de aire dejan burbujas de aire en la pieza. Bien. También puede ser un flujo bajo de extrusión, porque si configuramos incorrectamente el flujo de nuestra impresora,
puede generar vacíos de filamento en las piezas. Esto se soluciona simplemente aumentando el flujo de extrusión en el slicer para que se compense este error. Bien, pero esto puede ser también causado por pasos mal calibrados del extrusor, así que tengan mucho cuidado. Y también puede ser por la baja en temperatura. La baja temperatura más un extrusor deficiente genera este tipo de huecos. Porque si tenemos un extrusor deficiente con baja temperatura, el extrusor va a empezar a moler el filamento, que ya lo vamos a ver más adelante. Porque no puede generar suficiente presión y no puede empujar el filamento y lo empieza a moler. O a saltarse pasos, suena como tac, 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 tac. Si escuchan un tac, 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 tac en su impresora mientras está imprimiendo, es porque el motor se está saltando pasos porque no tiene la fuerza suficiente para empujar el filamento. Bien, y esto pasa porque ese tipo de extrusores son muy malos. No sé por qué existen ese tipo de extrusores, no lo deberían colocar en ninguna impresora. Son demasiado deficientes para empujar el filamento. Los motores que colocan no tienen suficiente fuerza para empujarlos directamente, necesitan algún tipo de reducción. Entonces, bueno, si ocurre este problema en tu impresora, muy probablemente se solucione con un extrusor mejor y un hot end mejor, o sea, con boquilla tipo Volcano, o cambiar el extrusor por uno de mayor calidad. Bien, porque también el tubo de teflón genera fricción para imprimir. Los tipo Bowden de las impresoras económicas lamentablemente son así. Los tubos de teflón son de mala calidad, se degradan, generan mucha fricción con el filamento y encima nuestro extrusor es de mala calidad porque no tiene fuerza suficiente. Ahora vamos con el caso contrario, el exceso de extrusión, que generalmente hace como unas pelotas de filamento. Esto puede ser por muy alta temperatura, porque nuestro hotend esté demasiado caliente y el filamento gotee de la temperatura que hay y genere pelotas de extrusión. ¿Bien? También puede ser que nuestro extrusor que colocamos esté también mal calibrado los pasos por milímetro y esté sobre extruyendo, y al sobre extruir hace pelotas grandes de filamento en donde no deberían. Refrigeración poco efectiva. Si nuestra refrigeración es deficiente en nuestras impresiones, lo que sucede es que el filamento que deja en una capa no se llega a enfriar cuando vuelve a pasar por esa capa, entonces se van solapando y apretando las capas una encima de la otra y eso va generando como una pelota de filamento. Entonces la solución a esto es bajar la velocidad de impresión si no colocamos una buena refrigeración, o aumentar la refrigeración de capa. Si no estaba al 100%, colocarlo al 100%. No sé qué haces con menos del 100% si tu refrigeración es débil. Bien, así que recomiendo mucho colocar un buen ventilador de capa. Bien, y bueno, lo de tiempos muy cortos entre las capas ya lo dije. Vamos con el siguiente. Huecos en la cara superior. Esto generalmente pasa por falta de capas superiores, es decir, cuando la impresora hace una capa superior, generalmente la primera que hace es encima del relleno, y si tenemos baja densidad de relleno, no tapa correctamente los agujeros. Entonces se soluciona colocando varias capas superiores. Yo recomiendo 4, 3, generalmente es donde se apacigua este error. Bien. También puede ser por relleno bajo, que es lo mismo que les dije. Si el relleno es más denso, hace que se caiga menos la línea de impresión, por lo tanto necesitaríamos menos capas superiores. También puede ser por un flujo bajo de filamento, por lo anterior que dije sobre los extrusores. Bien,
También puede ser una mala calibración de ancho de línea. Si el ancho de línea es menor a 0,4 puede generar estos problemas. O también puede ser por una boquilla incorrecta y una correcta configuración. Hilos. Muy probablemente tengas problemas de hilos, ya que es muy común. Los hilos generalmente surgen por falta de retracción en extrusores tipo Bowden. Los Bowden, al tener tanta fricción y estar tan lejos del extrusor del Joten, genera que el filamento gotee. Esto se soluciona aumentando la retracción a varios milímetros, tipo 6 milímetros, 7 milímetros de retracción, para que se solvente este problema. Si tenés una extrusión directa y tenés hilos, es porque tenés desactivada la retracción prácticamente. Los de extrusión directa prácticamente necesitan tan solo 1 milímetro de retracción, quizá a lo mucho 2 milímetros de retracción, pero ya es mucho. Si seguís teniendo problema con eso, es porque tenés una muy alta temperatura. Las altas temperaturas generan goteo, por lo tanto hilos. Y también puede ser la velocidad de retracción, ya sea porque la retracción no es lo suficientemente rápida como para compensar la velocidad a la que se mueve el cabezal y genera hilos. Sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es debido generalmente a poco tiempo entre capa y capa. Como ya lo dijimos en la sobreextrusión, si una capa pasa muy rápidamente, o sea, si se deposita una capa y la segunda capa pasa muy rápidamente por el mismo lugar, genera un sobrecalentamiento. Entonces la capa no se llega a enfriar y se empieza a abultar, se empiezan a solapar entre sí. También puede ocurrir esto porque la temperatura sea excesiva o la velocidad sea excesiva también. Las piezas, por más que queramos, por más que nuestra impresora vaya a 500 milímetros por segundo, 500 milímetros por minuto, perdón, no quiere decir que todas las piezas puedan ser impresas a esa velocidad. La impresora es una cosa, las piezas y los materiales es otra. Si nuestra impresora va demasiado rápido, la ventilación de capa es local, no sobre la boquilla. Si nuestra impresora va muy rápido, no llega a enfriar prácticamente por más buena capacidad de enfriamiento que tengamos. Entonces hay que imprimir a velocidades realistas. Bien, y mucho más si son piezas pequeñas como esta pequeña mano. Para estos detalles generalmente no recomiendo ir más de 20 milímetros por segundo por minuto en piezas tan pequeñas. Bien, desplazamiento entre capas. Esto suele suceder porque los motores se saltean pasos. Bien, cuando nuestra impresora va muy rápido, las piezas suelen desplazarse, quedan errores de este estilo. Si nuestra impresora va muy rápido y nuestro cabezal pesa mucho, nuestro motor va a saltarse pasos porque no puede llegar a desacelerar. Bien, y bueno, también puede ser por correas sueltas. Cuando nuestras correas están muy flojas, funcionan como un resorte, un elástico. Al cabezal, al ir tan rápido y al tener cierta masa, cuando el motor intenta desacelerar, la correa primero, si está muy suelta, se zafa, se salta dientes, y si está suficientemente tensa pero floja, funciona como un elástico, tiende a estirarse y a comprimirse, y esto genera desplazamientos en nuestras impresiones. Bien, generalmente podemos detectar qué correa está suelta o qué motor está saltándose pasos por la dirección de nuestra pieza. Bien, generalmente suele ser en el eje X, ya que es el más ligero y el que más velocidad puede tomar, porque si
si nuestra pieza está desfasada justamente en el eje X, es nuestro motor en el eje X o nuestra correa en el eje X. Y si está desfasada en el eje Y, es porque el motor está fallando en ese eje, o las correas están sueltas en ese eje, ¿bien? También puede suceder porque las ruedas V-Slot están ovaladas. Si las ruedas están ovaladas, genera juego en el cabezal, por lo tanto el desplazamiento también es discontinuo, no es un óvalo en vez de un círculo, por lo tanto la distancia varía dependiendo de la posición y esto genera desfases. Bien, también, como dije, las velocidades más aceleraciones excesivas generan estos fallos. Bien, también pueden ser los drivers de los motores que estén fallando, porque muchas veces al funcionar mal dan pasos erróneos, o cuando están muy calientes dan pasos erróneos, se saltan pasos o dan pasos de más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y si te llega a ocurrir que la impresora, el motor funciona para un lado pero no vuelve para el otro, es porque el driver está quemado, no funciona, porque no puede cambiar de dirección. Bien, filamento molido. El filamento molido, como ya les dije, proviene en la parte donde está el extrusor. Se puede deber a ciertas cosas. El hotend está tapado. El tipo 1 es que esté muy tapado, completamente tapado, y genera que se muela el filamento de esta manera. Puede ser que el hotend esté a una muy baja temperatura. El extrusor tiene los dientes gastados o esté demasiado suelto. Como vimos acá, el extrusor tiene este resorte y este engranaje. Si este engranaje está desgastado o este resorte esté demasiado flojo, que se aprieta con este tornillito, genera que se muela el filamento. Si esto está muy flojo, el filamento no apoya contra esto, por lo tanto estos dientes empiezan a molerlo y no a empujarlo. Si está demasiado apretado, también genera el mismo problema, así que no lo sobreaprieten. También puede generarse por velocidades excesivas y un extrusor deficiente. Si nuestra impresora va demasiado rápido y el extrusor es de ese estilo, va a moler el filamento porque no puede generar la presión suficiente que necesita la impresora. Y esto también, de nuevo, reitero que se soluciona con una boquilla vulcanizada, con un buen bloque de aluminio y con un buen extrusor. Y con eso tu impresora va a ser todo terreno. No sale filamento. Bien, generalmente este es el tipo 1 en su excelencia, cuando no sale filamento directamente. Puede ser por baja temperatura, por el tipo de material que estemos utilizando. Una baja temperatura puede directamente no salir, o tiene un atasco grave y debemos solucionarlo. Cuando esto se montó mal, que es culpa tuya, o cambiaste la boquilla y lo enroscaste mal, lo enroscaste en frío, que está muy mal enroscar una boquilla en frío. Sacarla y colocarla en frío es lo peor que puedes hacer. O lleva mucho tiempo de uso. Bien, cuando colocamos mal esta boquilla, ven que tiene una rosca y acá adentro también, y esto es un barrel, se llama. Bien, esto es un barrel. Cuando el barrel se enrosca también en el bloque de aluminio y la boquilla se enrosca, se tocan estos dos en este punto. Bien, si uno de los dos está mal enroscado, bien, o este punto está lleno de una pelota de filamento, lo que va a suceder es que cuando se empuje el filamento y esta boquilla no esté correctamente destapada o vaya muy rápido nuestra impresora, como no puede salir por acá, va a generar tanta presión que va a salir por estos bordes y va a generar un manchón de filamento, y todo este bloque se te va a llenar de filamento. Y va a salir por este borde, se te va a venir por este borde, se te va a llenar el termistor y la resistencia, y el termistor se te va a romper y se te va a hacer pelota todo. Así que algo tan simple como cambiar una boquilla puede destruir completamente tu hotend, así que ten mucho cuidado.
cambia correctamente la boquilla y apretala bien y asegúrate de que esté bien apretada. Acuérdate que para poner una boquilla tenés que tener la herramienta correcta y sostener el bloque de aluminio, ya que esto también se mueve cuando esta no está colocada. Se mueve el bloque de aluminio y se te va a girar y vas a cortar los cables. Tener cuidado en eso. Bien. Deja de extruir plástico a media impresión. Cuando estamos imprimiendo y tac, se tapa la mierda. Deja de imprimir. Lo que puede suceder es que tenemos el teflón deteriorado. Por más que destapemos la boquilla, todo salga filamento y la volvemos a imprimir y sale y pasa lo mismo, es por el teflón que está deteriorado. Cuando se carboniza un teflón, empiezan a alargar las partículas de carbono a la boquilla. Y la boquilla con esas partículas no salen, si son muy grandes no salen por la boquilla y se tienden a amontonar como en esta imagen. Exactamente como en esta imagen se empiezan a amontonar las partículas de carbón. Bien, y se tapa completamente prácticamente. Y cuando eso pasa, que se tapa completamente, deja de imprimir. Bien. Puede ser que la temperatura esté muy baja para este filamento y esta temperatura baja te genera los otros problemas, que se te muele el filamento y deja de imprimir porque está el filamento moliéndose. Bien, si se está moliendo el filamento es porque está medio tapado, medio temperatura baja y tu extrusor es una bosta. Pasa esto y vas a rabiar un montón porque no imprime tu impresora, pero es un conjunto de problemas. Es todo lo que tiene que ver con el extrusor, si es Bowden o si nuestra boquilla está tapada por deterioro de teflón o el filamento también esté deteriorado. Bien. Relleno débil. El relleno débil suele suceder cuando tenemos una velocidad de relleno excesivamente alta, una temperatura muy baja y la configuración del relleno no sea correcta. También puede ser porque nuestro filamento sea muy viejo, que tenga mucha humedad y genere estas piezas débiles. ¿Bien? Y puede ser todo lo anterior, que el extrusor sea deficiente, que ya estás podrido escucharme lo que vivo reiterando, que el extrusor y el hotend deben ser adecuados para las velocidades de impresión que tengas y los mantenimientos que hagas. Gotas de plástico generalmente pasan por falta de retracciones. Estas gotas se dan por falta de retracciones porque el filamento se para, el extrusor se para en ciertos puntos, cambia de capa y sigue con la siguiente y quedan estas manchitas de filamento. También puede ser por la higiene de nuestro hotend. Si nuestro hotend está lleno de filamento, puede gotear filamento. Y si tiene la temperatura muy alta, deja borrones de filamento en toda la pieza. Huecos entre el relleno y las paredes. Pero bueno, entre el relleno, que es esto, y la pared, si hay un agujero como este, es porque no hay suficiente solapamiento entre el perímetro y el relleno, que es una configuración, literalmente se llama así, solapamiento, o la velocidad de impresión es excesiva y el filamento no llega a tocar las paredes. También puede ser porque la temperatura de nuestro hotend sea demasiado baja o un conjunto de las tres. Warping. Como ya expliqué, el warping generalmente pasa por una falta de adherencia. También puede ocasionarse por corrientes de aire frío en el ambiente. Cuando nuestra impresora es abierta e imprimimos materiales un poco más complicados como el ABS, este genera warping si tiene una superficie pobre y el aire frío que lo golpea genera que las tensiones entre capa y capa se aumenten por un repentino enfriamiento del filamento. Bien, cuando esto sucede, como que se contrae y al contraerse genera que se levante, genere warping. Bien, y bueno, también una falta de adherencia, que la superficie sea demasiado pequeña, la que está en contacto con la placa. Cicatrices. Las cicatrices es como tenés la
capa de filamento y después tener la otra capa, o sea, no la capa, sino entre línea y línea de filamento, que es esto. Entre esta capa y esta capa genera como una línea que sobresale entre estas dos líneas de filamento, ¿bien? Que son estos bultitos que se ven ahí, esos más claritos. Estos bultitos, que son las cicatrices, pueden ser porque la cama está mal nivelada, porque al imprimir en la primera capa, si esta está muy junta, después te va a generar estas cicatrices en la pieza. El flujo de filamento puede ser muy alto, puede ir muy rápido a la impresora o puede tener la temperatura muy alta. ¿Bien? Una solución de esto, si la cama está mal nivelada, es nivelarla bien, lo más obvio, o colocarle una balsa para que se separe la pieza de la placa y se compense la variación que hay entre la cama y la boquilla. Ondulaciones laterales, que son esta sierra que se genera en las piezas, y generalmente esto lo identificamos al imprimir varias piezas. Si todas tus piezas tienen estas ondulaciones en las terminaciones en sus caras, compara dos piezas que tengan el mismo tamaño o que las puedas comparar, no necesariamente necesitas que sean del mismo tamaño, pero que veas en la sección de la pieza más pequeña y la compares con la otra y veas si las líneas son iguales en las dos, o sea, si son paralelas. Si son paralelas quiere decir que el eje Z está doblado, ¿bien? Porque este patrón es constante. Es lo que genera cuando el eje Z está doblado, o sea, la varilla roscada esté doblada. También puede ser por vibraciones, pero las vibraciones no son constantes. Si son constantes, el eje doblado, y si no son constantes, son vibraciones. También puede ser que las ruedas V-slot en el eje X o Y estén demasiado sueltas, también en el eje Z, bien, porque genera cabeceos. También en el eje Z, si tienen que estar correctamente las excéntricas apretadas para que no genere vibraciones. Bien, para solucionar el eje Z, yo les voy a dejar un video en la descripción de un hombre que es muy inteligente y se dio cuenta de por qué pasa esto en las impresoras. Por más que sea nueva, puede que te suceda esto. Bien. Irregularidades en las capas, lo mismo que en lo anterior, velocidad de impresión muy alta o fallos mecánicos, que puede ser por las ruedas V-slot. Bien, falta de relleno en paredes finas, o sea, entre las capas. Hay veces que hay piezas que necesita relleno en esta parte, pero la capa, las paredes no le dejan suficiente espacio como para que exista relleno acá, entonces se genera una pared fina. Entonces se soluciona con relleno o ancho de perímetros, compensando el ancho de perímetros. Si el ancho de perímetro de nuestra boquilla está en 0.38, debes colocarlo en 0.4, y si está en 0.4 deberías probar a aumentarlo para ver si se soluciona este problema, o reducirlo para ver si cambia algo. Bien, es lo que te recomiendo hacer. Es complicado solucionar este tipo de problemas. Pequeños detalles inapreciables cuando una pieza es demasiado pequeña. La boquilla es inadecuada. Cuando una pieza es demasiado pequeña, necesitamos una boquilla más pequeña para que genere detalles más precisos. O la pieza es demasiado pequeña y la hace más grande y punto. Y los errores en el modelo. Esto de errores en el modelo puede ser porque una pieza esté mal modelada y genere huecos en secciones de la geometría de esta pieza. Cuando la geometría está incorrecta o es redundante o es dudosa, genera huecos. Y estos huecos no se imprimen porque la impresora no comprende el modelo 3D. No está incorrectamente modelado.
Separación entre las capas. Puede ser por temperatura muy baja, que las capas estén débiles, que lo apretás con la mano y cruje, o le haces una fuerza pequeña y se separan. La temperatura es muy baja, la altura de capa es demasiado alta. También puede ser por corrientes de aire, que el filamento se enfríe demasiado antes de tocar la capa y esto genera una adhesión muy pobre entre capa y capa. O las tensiones internas son demasiado grandes. Si es una pieza grande y estamos imprimiendo, por ejemplo, ABS, el ABS genera tensiones grandes. Y si las tensiones son demasiado grandes y se junta con corrientes de aire frío, las tensiones se generan mucho más grandes y se separan y quedan frágiles, como acá. Y se soluciona aumentando la temperatura y evitando las corrientes de aire. Por eso se dice que al imprimir ABS se apaga el ventilador de capa. Gota de plástico. Si vemos gotas de plástico como esta, es porque está mal ajustada la boquilla. Es una advertencia, apretar la boquilla. El barrel esté desajustado, que esté suelto, porque se enrosca en el bloque de aluminio y también se suele enroscar en el cuerpo del disipador del hotend, o se coloque con un tornillo. Si este tornillo está flojo y se baja el barrel, se generan gotas también. O la impresora esté sucia por otra impresión que se haya tocado el hotend y se haya pegado, ¿no? Grietas en la primera capa, que quedan como estas grietas que se separan, es porque la cama está mal nivelada, está demasiado despegada, o la altura de la primera capa es muy alta, o las temperaturas de la primera capa son demasiado bajas, o las líneas estén muy juntas. Cuando se solapan entre sí las líneas, lo que sucede es que generan tensiones y se abren, como acá. Esto se soluciona con el ancho de línea, reduciendo el ancho de línea para que no se lleguen a solapar tanto entre ellas, ¿bien? Y nivelación sin recorrido, es decir, nuestro resorte está prácticamente suelto y nuestra tuerca se cae. Esto pasa porque el final de carrera en el eje Z esté demasiado alto. Entonces lo que debemos hacer es apretar al 50% la tuerca para que tengamos bastante recorrido, pero no esté tan presionado en todos los corners, en todas las esquinas, y luego aflojar el final de carrera del eje Z y bajarlo para que quede nivelada en esa posición. Bien, y bueno, lo de cama nivelada muy desajustada es eso mismo, que los resortes no tengan recorrido. Y con esto se concluye todos los errores. Espero haberte ayudado y cualquier cosa me lo dejas en los comentarios para poder ayudarte. Muchas gracias por ver. Generalmente este tipo de error, que es justamente esto, que me cago en el auto de mierda que se escucha de fondo, no sé si se escuchará.